Seguimos avanzando con los nombres de Dios y ahora vamos a hablar, Pastor Henry, acerca del significado de El Roi. ¿Qué significa esto? El Roi. Sí, el Roi. El Roi. Yo lo veo acentuado pero en aquí. hebreo es otra palabra. Sí, en hebreo es otra palabra. Mira, esto viene también en el libro de Génesis. Esto es increíble. Génesis trae una revelación que nosotros desconocemos. Génesis 16, versículo 13. Wow. Nos habla de una historia muy peculiar de donde nace la religión musulmana. Es donde toma origen el tema de los maometanos, y etcétera. Voy a explicártelo. Mira, resulta que esta historia que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 16, esto lo vamos a ver del 13 en adelante para no abundar mucho. Vemos cómo Agar sale huyendo de la presencia y el dominio de su ama, de su señora Sara. Y resulta que en ese momento todavía se llamaba Sarai. Y en un momento donde ella estaba frente a una fuente, en un lugar llamado Shur, no Ur. Hay gente que, yo he visto gente predicando y hablando de que Agar estuvo postrada en una fuente en Ur. No, era en Shur. Porque Ur es otra cosa. Ur es la tierra de donde vino Abraham, de donde salió Abraham. Pero Shur ya era una tierra muy lejana a Ur. Ya entendí, ok. Es como decir una comunidad de tal parte. Bien, el tema, vamos arriba. Entonces, es allí donde dice la palabra que Agar se encuentra con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice, ¿por qué huyes de ella? Al contrario, vuélvete allá. Wow. Vete a su presencia y ponte a sus órdenes. Y sigue sirviendo. Porque el niño, el cual tú estás trayendo al desierto, de ese niño hará Jehová una gran nación. Y te dije ahorita cuando inicié el tema de qué significa el Roi, es que de ahí es donde los musulmanes toman que había una promesa sobre este muchacho. Sí. Y que ya esa nación, la cual hoy existe como la comunidad musulmana, nace de ahí y que viene de Abraham. Por esa razón. Ahora, voy. Resulta que allí le dice el ángel, escucha esto, regrésate donde Sarai, ponte a sus órdenes y sírvele con denuedo, con pasión y con amor. Una mujer que estaba resentida. Entonces, ¿qué acontece allí? Escucha. Acontece que cuando viene y Sarai dice, wow, pero este lugar tan especial donde Dios me hace reflexionar, donde Dios conoce mi condición porque sabe que estoy embarazada. O sea, como este hombre, sin conocerme de dónde yo vengo, ni quién soy, ni la relación que yo tuve con mi amo, sabe que yo estoy embarazada. Y me le da una promesa al niño que traigo en el vientre. Oh, Dios mío. Es obvio que este lugar donde estoy, este pozo, sí, debo ponerle un nombre para identificar lo que pasó aquí. Y es allí donde pone, escucha bien, ella nombra ese pozo el lugar del Dios que me ve. O del Dios vivo, o del viviente que me ve. Poderoso Dios. Y allí le llama por primeramente el Roi. Eso es lo que significa el viviente que me ve. Ay, Dios mío, Padre. Porque celestial. todo lo que no era todo lo que no era divino en aquel tiempo se tenía como algo que tenía que recurrir a muerte. Tremendo. Entonces, cuando en algunos momentos para referirse al Dios o a los dioses le ponían viviente. Entonces, el lugar del viviente que me ve. Tremendo. Y es allí donde sale la palabra Elohim. Entonces, el Roi. El Roi, perdón, el Roi. Y esta palabra, escucha, es uno de los 3 atributos más importantes que tiene Dios y que tiene la Trinidad de Dios, hay una que es Dios omnipotente, otra que es Dios omnisciente y esta que tiene que ver con el Roi es la omnipresente.
La omnipresencia de Dios es aquella que se encuentra donde quiera que esté el ser humano y mira todo lo que el ser humano hace. Dios no necesita enviar un ángel a ver lo que tú haces, aunque la Biblia también habla de que hay ángeles que están al lado tuyo mirando todo lo que tú haces, pero Dios, sin usar el ángel, tiene la si en caso que se hubiera rehusado un ángel, Dios puede ver lo que tú haces, aún te meta debajo de la tierra, porque dice la Escritura, en el mismo Antiguo Testamento, y aún debajo de las piedras, aún debajo de las aguas, donde quiera que te esconda, allí yo estaré. Wow, poderoso. Para los que no conocen de lo que el pastor Henry está explicando, uno de los atributos de Dios es omnipresente y significa esto que Dios está presente en todo lugar. Omnisciente, ¿qué significa, pastor Henry? Que todo lo siente, supongo. Que todo lo sabe. Ese es omnisapiente, pastor Henry. Omnisapiente. Omnisapiente, que todo lo sabe, y omnisciente supongo que es que todo lo siente. Me corrigen si estoy equivocada, ¿verdad? Esto no estaba en el tema, pero se metió. Pero esto es un estudio bíblico. Y como tal estamos aprendiendo y con ustedes aprendemos mucho. A mí me gusta cuando los miembros del CECAP se acercan y digan, pastora, miren lo que aprendí, aparte de lo que ustedes explicaron, miren otra cosa que entendimos y que buscamos y que investigamos. Y como decimos siempre, ustedes crecen y nosotros también crecemos. Otro de los nombres de Dios que revelan su carácter y revelan su naturaleza y que muchos de nosotros lo hemos escuchado es Adonai. Pastor Henry, ¿qué significa Adonai? Bueno, me gusta mucho este nombre porque es uno de los nombres más conocidos de Dios. Es uno de los nombres más conocidos de Dios. Y Adonai significa el Señor es mi fortaleza. Wow. El Señor es el que me fortalece. El Señor es el que me da nuevas fuerzas. El Señor es el que me empuja cuando ya yo no puedo. El Señor es el que me levanta. Oh, Dios mío. Y esto es increíble. La fe cristiana es basada, o sea, el tema donde la fe cristiana cobra sabor es en este nombre de Dios, en el Adonai. Dios mío. Sí, déjame decirte por qué. El Adonai fue aquel que le dio las fuerzas a Cristo para llegar a la cruz. Wow. Fue aquel que le dio las fuerzas a Cristo para resistir hasta la séptima palabra que pudo mencionar en su último suspiro de vida en la cruz. Y el Adonai es el que hoy te da la fuerza a ti para llegar a la cruz. La Biblia dice que todos nosotros debemos, escúchame bien, padecer con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar conjuntamente con Cristo. Y sin este atributo de Dios, escúchame bien, sin esta fuerza sobrenatural de Dios, nada vamos a hacer. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra Adonai, sí, viene del mismo significado, del mismo idioma original del hebreo, sí, de la lengua hebrea, y significa Señor, y aparece en algunos pasajes bíblicos como Jehová es el Señor y es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, dice Habacuc 3:19. En este caso la palabra hebrea se traduce como Señor es Adonai, que es el Señor, y el Señor es mi fortaleza. Poderoso. Me llama la atención, pastor Henry, que dice aquí que al igual que el Elohim se encuentra en plural. Oiga esto. Y significa que está por encima de todos los seres creados, como amo y dueño de todas las cosas, donde la creación se sujeta a su soberana voluntad. Amén. Tremendo. Qué bueno es aprender acerca de las cosas del Señor. Qué bueno es poder orar y decir, Adonai, tú eres el Dios que me fortalece. Qué bonito es cuando nos dirigimos a Dios sabiendo cuáles son sus nombres y que estos nombres revelan su carácter y su poder. Y uno de los más conocidos, ya hemos visto el Elohim, hemos visto el Roí, hemos visto Adonai. ¿Cuál fue el otro que vimos, pastor Henry? Vimos Lolán. Pero uno de los más conocidos, que todos lo hemos mencionado de una manera u otra, es Jehová. Jehová Dios, nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver el significado de Jehová. Bien. Y como tú lo acabas de decir, es el más conocido de todos los nombres en nuestra lengua española. Sí. En nuestra lengua española. ¿Por qué en nuestra lengua española? Te lo voy a explicar. Por primera vez aparece la palabra Jehová
en el libro de Génesis, pero no Jehová como nosotros la definimos en español. La palabra Jehová no existe en el original hebreo. Hey. Porque fue escrita en 4 consonantes y son las siguientes: Y, H, V o V corta, como les llamábamos antes, Wow. y Y de nuevo. Y esto no hay manera de pronunciarla en el español nuestro. Mira qué es lo que pasa con esto. Perdón, de nuevo. Y, H, V y H. Ahora sí. Esa era la manera en que los hebreos escribieron por primera vez el nombre de Dios. ¿Y qué significado tenía? Ninguno. ¿Por qué la escribieron así? Escucha bien. Número 1, la escribieron de esta manera porque la Biblia dice en un texto que el nombre de Jehová no podrá ser usado en vano. Y al no darle un sentido, o sea, al no ponerle literalmente un sentido a este nombre, cuando la gente lo fuera a mencionar, tuviera que mencionarlo como algo apartado, como un nombre único, exclusivo de Dios. ¿Ya? Y esto entonces era lo que llevaba a que se escribiera de esta manera. Luego pasó que viene la palabra tetragramatón, que esta es una palabra que proviene de 2 palabras compuestas en griego, que son, la primera es tetra, significa letra. Y la palabra la palabra tetra significa, la palabra tetra significa 4 y grama significa letra. El nombre de Dios era un tetragramatón, tetragramatón, porque era una palabra compuesta por 4 letras. Oh, Dios mío, pero eso está muy, muy fuerte, muy profundo para nosotros los mortales. Entonces, ¿qué pasa? Por siglos los hebreos utilizaron el tetragramatón para mencionar a Dios. Okay. Y lo hacían porque entendían que Dios necesitaba un distintivo, algo que lo identificara como lo excelso, como lo único, como lo fuera de orden. O sea, y no podían ponerle un nombre terrenal, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, este nombre nunca utilizó vocales. Ay, Dios santo. Para no darle un sentido, porque se entendía, escucha bien, que nadie podía, según Génesis capítulo 20, versículo 7, que nadie podía mencionar el nombre de Dios en vano. Entonces, de una manera, usted no podía ponerle ni quitarle. Y por eso lo hacían de esta manera. Al no tener vocales, el nombre de Dios se hacía imposible pronunciarlo y por consiguiente los israelitas no podían usarlo, evitando que así alguien pudiese utilizarlo en vano y cometiese este terrible pecado, que era lo que entendían ellos. Y escucha esto que tenemos aquí. El problema con todo esto fue que con el paso de los siglos la pronunciación de su nombre se perdió, pero fueron los masoretas, unos judíos tradicionalistas que preservaban las escrituras del Antiguo Testamento, que decidieron utilizar las vocales de uno de los nombres de Dios, Adonai. Ok, entonces tomaron esas vocales para combinarlas con la de lo que dijiste ahorita. Yo no voy a caer. Sí, yo no voy a caer en ese gancho de pronunciar esa palabra. Entonces ahí se forma la palabra Jehová. Entonces estas vocales de Adonai la ponen en medio del tetragramatón. Oh, Dios y entonces mío. allí forman la palabra Jehová. Oh, Dios. ¿Ya entendiste? Claro que sí. Ok, entonces, aquí es donde voy. El nombre le ponen, el principio fue Y, A, H, O, V, A, H. Ajá. Entonces así se pronunciaba de esta manera, Yahová. Ok. Y algunos, entonces le ponían un acentico al final, ponían Yahweh. Ok. Y así fue buscándosele una forma para poderlo hablar en manera popular y poderlo mostrar y poderlo hablar. Amén. Amén. De donde se translitera el nombre Yahvé y en nuestros idiomas
Jehová. Muchos eruditos bíblicos creen hoy en día que la mejor transliteración y por ende la pronunciación más cercana a su nombre sería Yahvé en lugar de Jehová. Tal y como podemos encontrarlo en otras versiones de la Biblia, como la versión Jerusalén y la Nácar Colunga. Sin embargo, aun con todo esto, ambas opciones de pronunciación, Yahweh o Jehová, no tienen certeza de que cualquiera de estos sea una pronunciación correcta del nombre de Dios, ya que ésta se perdió hace siglos y por ellos muchas versiones prefieren traducir el tetragramatón como Señor. Solo Señor. Solo Señor. Ay, tremendo. Pero la palabra Jehová es la más conocida en la lengua española. Así es, y así como hemos hablado de Jehová, que ha sido uno de los nombres que más tiempo nos ha tomado en este estudio bíblico, vemos que hay una combinación, Pastor Henry, de Jehová. Es como si de Jehová salieran entonces unos atributos específicos, y el primero de ellos es Jehová Jireh, que es también muy conocido, y la mayoría de los que nos están escuchando y nos están viendo saben lo que significa, pero nos gustaría que usted nos dé una breve explicación de lo que significa Jehová Jireh. Dicho sea de paso, uno de nuestros hijos se llama Henry Jireh, y le pusimos el nombre sin saber lo que significaba, pero después que supimos lo que significaba dijimos, oh sí, claro que sí. Vamos a ver, Pastor Henry, Jehová Jireh, ¿qué significa? Vamos. Aquí volvemos al Génesis. Tremendo. Aquí nos damos cuenta que por primera vez es llamado Jehová Jireh por parte de Abraham. Sí. Y fue allí en el monte Moriah. ¿Y qué significa Jehová Jireh? Jehová es mi provisión, Jehová provee, Jehová proveerá. Todo lo que tiene que ver con provisión que viene de parte de Dios es su nombre, Jehová Jireh. Y esto viene, tengo entendido, Pastor Henry, en el libro de Génesis, cuando Abraham intenta sacrificar a su hijo Isaac, y se necesitaba para el sacrificio un cordero, pero en este momento el cordero era el hijo, porque por obediencia a Dios, Jehová cogió al joven y para entregárselo al Señor. Bueno, Génesis 22:14 lo expresa tal cual fue. Antes de llegar a ese atributo tan deseado por la gente, que es uno de los que con lo que el cristiano moderno más se identifica, Jehová Jireh, porque significa Jehová me proveerá, Jehová proveerá, Jehová provee. La gente no puede poner nunca la provisión primero que la obediencia. Oh, Dios mío, eso está muy poderoso. Para Abraham ser provisto de un cordero allá arriba, en la loma, en el monte, cuando iba Dios, a darle estocada a su hijo Isaac, por mandato de Dios. Primero tuvo que obedecer. La Biblia dice que Abraham estaba tranquilo y de un pronto el Señor le dice, Abraham. Dios y Abraham contestó, aquí estoy, Señor. Oh, Dios mío. Y le dice, entrégame a tu hijo único, al que te di, devuélvemelo. Y aquí voy a lo que es la real obediencia, de dónde nace la obediencia genuina que mueve el corazón de Dios a decir que somos sus amigos. Wow. Es la siguiente. No dice que Abraham refutó con Dios. No dice que Abraham dijo, pero Señor, yo duré tanto tiempo esperándolo, ¿y por qué me lo va a quitar ahora? Ay, Dios santo. Oye, ¿cuál fue? De nuevo. Dios le dice, Abraham, heme aquí, Señor. Sacrifícame a tu hijo Isaac. No hay problema, Señor. Vamos arriba. Eso fue lo que Abraham hizo. Ahora no dijo, pero ¿y ahora? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esto no significa, porque la Biblia no lo dice, esto no significa, aunque la Biblia no lo explica, pero creo que no significa que no pasaron muchas cosas por su cabeza. Por su mente, su corazón y todo, pero que su boca no proliferó. A eso su boca no habló. Y es aquí nosotros usamos más la boca que el corazón. Exactamente, a eso me refiero, Pastor Henry. O sea, probablemente pasaron tantas ideas, tantas preguntas, pero estas preguntas y estas ideas que pasaron probablemente por la mente de Abraham no fueron tan fuertes como el anhelo
del obedecer al Padre Celestial. Amén. Tremendo. Dios es bello. Dice aquí las palabras Jehová Jireh provienen del hebreo Yahweh Jireh. Dios bendijo a Abraham por su obediencia al no negarle a su único hijo en sacrificio. Y oye lo que agrega aquí Pastor Henry. Por esto el Señor proveyó de un cordero en sustitución para el sacrificio. Apareció ese cordero. Apareció un cordero enredado entre arbustos, tengo entendido, ¿verdad? Así. Para ser utilizado para el sacrificio. Y asimismo, el Señor nos ha provisto a nosotros del Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, para que cada uno de nosotros podamos ser salvos. El Cordero perfecto, Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos de Dios por su provisión y qué bueno es poder orar y decir, Señor, gracias por tu provisión. La principal de ella, tu primogénito, el unigénito, el Hijo de Dios, Jesús el Señor, ha sido provisto para ti, para mí, para que cada vez que aceptemos y creamos en su sacrificio de cruz, entonces seamos salvos. Estamos en el programa Transformados y este es el tiempo de hablar acerca de los nombres de Dios. Nombres que nos ayudan a entender su carácter y su naturaleza. Yo soy Giselida Matos, el pastor Henry Morel. En la segunda parte continuamos con esta serie. Que Dios te bendiga.